Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con la conducción de Camilo Férez, el estilo mordaz y descarnado de Gonzalo Miller y la participación especial de Luis Argandoña, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. Bienvenidos a una nueva edición de Monos en Infinita, hoy nuevamente haciendo ejercicio ilegal de la profesión de conductor porque nuestra Connie Stipicic sigue de vacaciones, pero ya vuelve, así que no me tendrán que padecer mucho tiempo más. De hecho, creo que hoy es la última oportunidad en la que esto sucede. Bienvenido Gonzalo Miller y bienvenido nuestro gran invitado al día de hoy, don Luis Argandoña, que es periodista, que es director de Conecta Medio, experto en audiencias, de las digitales y de las otras, y con quien vamos a desentrañar esta semana política. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Camilo. Gonzalo con su polerita del Colo ahí atrás. Sí, porque esta es una semana para que los colores estén ahí más que nunca, ¿no? Ahí, con dientes y uñas aferrados. Hoy día estoy flanqueado por dos colocolinos, ¿no? Totalmente, sí. Debiera estar acostumbrado. Sí. Esta debería ser la proporción nacional, decís tú. Así es. Ya. Oigan, pero no vamos a hablar de fútbol porque a ustedes les gustará mucho, yo no tengo mucho que decir al respecto. De política tampoco, pero la idea de este programa es que sí hablemos de política y esta semana, teóricamente, cierto, iba a estar muy marcada por la cuenta pública, sin embargo, fue tanta la anticipación con la cual comenzó a especularse sobre la cuenta pública que probablemente la estamos incluso desinflando respecto de lo que el mismo Ejecutivo debe haber pensado que era lo que podía lograr, instalando como un parteaguas, como un momento solemne, como un momento, bueno, como lo que son las cuentas públicas y lo que buscan los gobiernos obtener. Pero tenemos de todas maneras cuenta pública, tenemos el día después de la cuenta pública, tenemos al incómodo señor Jadwe, tenemos a el también incómodo señor Diego Ibáñez. Todo se ha vuelto incomodidad. No, es pura incomodidad. Y en este mar de incomodidades vamos a tratar de navegar en el programa de hoy para tirar un poco de líneas de lo que viene. Me gustaría partir por lo menos coyuntural en este caso, que es precisamente esta idea de la cuenta pública como un parteaguas, porque más allá de que, como les digo, se ha desinflado como tema en agenda, igual el día después, es decir, cuando el presidente termine su cuenta pública, esta que es la tercera, probablemente, ¿cierto?, vamos a estar, como ya hemos especulado en otros programas previos, de lleno en el cronograma electoral y por lo tanto ahí cada actor va a tener que sacar su fichita y decir qué es lo que quiere hacer con los próximos 2 años. Y ahí el gobierno pasa a ser un dato. Entonces, quiero preguntarles primero por eso, no sin antes aprovechar a nuestro invitado que ha estado midiendo muchas veces los discursos presidenciales, ha estado sacando todo tipo de métricas, para que nos cuente un poquitito qué cosas importan desde el punto de vista de la medición de audiencias y de los efectos que se puede tener a través de una cuenta pública, cuáles son las cosas que importan o que debieran importar y cuáles son las que son más bien accesorias. Luis. Claro. Mira, yo creo que es interesante cómo esta idea que tú mencionaste de que la importancia de la cuenta pública se ha ido desinflando un poco en general, y los distintos gobiernos han empezado a hacerles cambios de fecha, de día, de formato, del horario, unos en el día de semana, otros, Piñera innovó también en varias cosas, llevándolo al horario prime, pero en general es una lucha también por tratar de retener algo del pasado, ¿no es cierto?, que era esta ilusión siempre de que la cuenta pública te permitía tener el control de la agenda, era una especie como en el Monopoly, cuando terminabas de dar la vuelta y el banco te volvía a pagar, tener un brote de presencia y de control de agenda asegurada. Yo creo que claramente eso ha dejado de ser así, porque en general los formatos han ido, el nivel de fragmentación, el rating ha ido bajando en general, a nivel general han habido subidas y bajadas, podemos hablar de eso después también. Uh-huh. Pero en general también ha ido bajando, y yo siento que un poco como tú algo mencionaste al inicio, ese control de agenda se juega un poco en los días después, digamos, en la capacidad realmente de tener, de lograr instalar un tema. Hoy día, en lo que hagan los Gonzalo Vinter de este mundo. Bueno,
no estoy tan seguro si Los Gonzalo Vinter, los Gonzalo Miller, no capaz, sé, claro. algún Gonzalo. Claro, claro, incluso, pero básicamente el gobierno en su conjunto es la capacidad de volver a meter temas, pero no que vuelvan a hablar de la cuenta pública, o sea, la capacidad de que puedan obligar, o de que nos puedan obligar a hablar sobre la cuenta pública, dura lo que dura un ciclo noticioso hoy día. El ciclo noticioso dura cualquier cosa entre un par de horas y un par de 5 minutos. Entonces, ahí la capacidad, yo siento que se juega más en una cosa que es bien difícil, digamos, que le cuesta mucho a los gobiernos, que es foco, digamos, cuando quieren tirar 550 medidas y en realidad es poco lo que queda y lo que se puede memorizar después de todo eso. Entonces, para mí ese es el centro, lograr foco, digamos, lograr un mensaje que sea coherente, digamos, que logre emocionar y conectar con los intereses y las prioridades de las personas, ¿no? ¿Gonzalo? Es demasiado misterioso, digamos. Hay misterio, hay confusión. Yo creo que estoy de acuerdo con Lucho. Hay mucho de una lógica de mensajes, ¿no? Lo que sí, quizá cada gobierno le puede buscar un sentido a los primeros de junio, ¿no? Hasta este nuevo modelo de rendición de cuentas. Recordemos que antes era el 21 de mayo, fue una moción parlamentaria, ¿no? La que lo movió al 1 de junio, como para tratar de diferenciar, dejar tranquilo al pobre Prat, dijo ya había tenido suficiente, digamos, y que los presidentes entendieran los primeros de junio. La rendición de cuentas. Ahora, lo que hemos visto quizás siempre ha habido controversia, expectativa en todos los gobiernos con mayor o mayor fuerza. El primero siempre el de la instalación, el 1 de junio de la instalación. El segundo tiene que ver con estas hojas de ruta, ¿no? De hacia dónde vamos y los logros que vamos a tener y alentar a las tropas propias. Ya el tercero empieza a ser un poquito el primero de la ceremonia del adiós, ¿eh? O sea, como que ya de alguna manera el gobierno va a buscar ver cómo entra el ciclo electoral, donde empieza a perder relevancia el gobierno, como hay una columna por ahí, si quieren leerla, en la tercera PM, siempre muy atingente, ¿no? De nuestro gran conductor, pero empieza a perder vigencia, ¿no? Los gobiernos empiezan el ciclo electoral a tomar presencia. Ya recordemos que ya para el 1 de junio del próximo año ya vamos a tener la campaña presidencial, los candidatos ya desatados, ¿no? Ocupando el espacio político con sus propias promesas, ¿no? Y por lo tanto el espacio para que un presidente, un gobierno que va terminando cope la agenda o introduzca un tema, se le hace cada vez más complejo, más difícil, sobre todo porque se le desordenan las tropas, ¿no? Si eso es, las tropas empiezan a alinearse ya con lo que viene, menos con lo que hay y mucho menos con lo que fue, ¿no? O sea, la expectativa del futuro es la que empieza a dominar la conversación política, y creo yo que si lo leemos en esa clave, como hemos tratado de hacer en este programa la última semana, entender de que empezamos a entender todo y a leerlo todo en clave electoral, uno entiende ahí un poco más, si se puede, ¿no? La disputa, ¿no? La disputa entre líneas. Aparece lo del CAE, ¿no? El tema del CAE para un lado, que es una propuesta, por el otro lado aparece la normalización de la estabilidad, ¿no? El discurso de estabilidad. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo conversan esas dos cosas? No, hoy día no están conversando, hoy día están en disputa, ¿no? Y el socialismo democrático empuja lo de la estabilidad y la normalización, y por otro lado dice hay que cumplir las promesas de campaña, el CAE y otro. Y así la ministra del Interior dice que no van a hacer burras con el CAE, ¿no? Que le da vergüenza lo del antigabrielismo, y por otro lado levanta las banderas de la identidad más propia, ¿no? El Frente Amplio, el Partido Comunista, y dicen que, bueno, no todo va a ser solo administrar y normalizar, sino que alguna bandera tienen que clavar, ¿no? Sobre todo mirando el ciclo electoral, alguna promesa tenemos que mantener viva a nuestra propia claque, ¿no? A nuestra propia barra. Y esa disputa se ha dado como pocas veces quizás de manera muy pública, ¿no? De manera muy anticipada, como decía Camilo, pero además muy pública, muy notoria, con minutas de lado y lado, ¿no? Y con disputa abierta, donde prácticamente la oposición le ha tocado comer cabritas, ¿no? Mirar qué pasa, qué va a pasar en esta disputa, ¿no? ¿Quién se va a imponer? Y quizás esa a esta altura viene siendo la expectativa del 1 de junio, ¿no? ¿Con qué Gabriel Boric nos vamos a encontrar el 1 de junio? ¿Cuáles son tus apuestas, Lucho, en base a la experiencia? Los temas que ya han estado anticipados, porque esa es una alternativa, que la disputa que dice Gonzalo, ¿cierto?, de alguna manera la dirima el presidente, y que al dirimirla, clave una noticia, y que esa sea la noticia política.
o más bien esto va a ser como un listado de supermercado del que cada uno va a tomar lo suyo y la disputa de la que estamos hablando se va a producir al día siguiente. A mí me parece interesante un poco lo que decía Gonzalo en la línea de estas como dos almas, ¿no es cierto? Y la tensión que se produce ahí. Y en ese sentido, en ese marco, me parece interesante precisamente la oportunidad que le da a Boric la cuenta pública, precisamente porque el espacio de Boric es el espacio de la oratoria, digamos, del discurso. Creo que es donde más crea él una ventaja política incluso. A mí siempre me llamó la atención, mirando los resultados de Cadel post cuentas públicas, que a diferencia de Piñera y de Bachelet, Boric siempre lograba subir 10 puntos. Da lo mismo que después, por supuesto, a las 3 semanas la primera vez los perdía, de 10 puntos de aprobación, y a la vez siguiente también logró 10 puntos y los perdió, digamos, a la siguiente semana. Pero hay algo ahí, digamos, hay algo ahí interesante que no lograban los otros presidentes en ese espacio de oratoria, y creo que si bien a nivel en el ámbito de las medidas, digamos, y en el ámbito de las medidas, esas dos almas claramente tienen puntos y tienen más valores y visiones que no son, que en cierta dimensión no son reconciliables, digamos. Me parece que la oportunidad de Boris precisamente es esa, ¿no? Es que él arma un discurso que genera una empatía, que genera una visión de sociedad. Y creo que ahí pueden encontrarse, y si lo logra transmitir y generar cierta disciplina y cierto foco, una disciplina para que haya foco en el mensaje posterior de sus ministros, tanto los que pertenecen a una ala como a la otra. Creo que esa sería una manera de decir, ok, hubo una ganancia, digamos, ganó con la cuenta pública. Oye, Gonzalo, tú que tenés buen ojo para esto, en algún minuto una de las justificaciones, ¿cierto?, que se tenía, ustedes tal vez son muy jóvenes para eso, pero se hablaba mucho que el binominal había intentado, entre otras cosas, romper la trampa de los 3/3, a la que un sector de la clase política le temía mucho, ¿cierto? O le cargaba, así como hoy día se habla de la dispersión electoral, ¿cierto?, como el gran causante de la inestabilidad. Los 3/3 eran a un grupo de gente un enemigo. Y se intentó a través, ¿cierto?, de este esquema electoral romperlo. Cuando finalmente se rompe el binominal, vuelve este fantasma, ¿cierto?, a emerger. Y son varios los que trataron de disputar ese tan ansiado centro que se supone que iba a ser pivotante y definidor de elecciones. Pero todo apunta a que parece que en este caso el Mapocho está volviendo a Bilbao, y que por angas o por manga la disputa electoral que parte al día siguiente del discurso está en dos mitades, y dentro de esas dos mitades en otras dos mitades. Es decir, estamos más cerca de los 4/4 que de los 3/3. ¿Tú tenés la misma sensación? Como alguien podría denominar así la teoría de la marraqueta, ¿no? O sea, Claro. Eso es lo más parecido. Que hoy día es muy sabroso. Bueno, o sea, para los colocolinos, ya, bueno, está bien. Crujiente como pocas veces, pero bueno, eso claro, de una manera ahora no institucional, no legal, no forzosa, no como esa camisa de fuerza que algunos sentían que lo obligaba a estar con gente y que no quisieran estar, pero por la vía de los pactos por omisión, por la vía de la lista única, por la vía de los acuerdos, se ha terminado generando, sobre todo en esta elección, en la municipal y de la de gobernadores, prácticamente lista única, ¿no? De oposición y de gobierno, o sea, como haciéndoselo simple a las personas. Lo que, bueno, por un lado es positivo, hace más fácil a la gente entender, el alcalde de oposición o de gobierno, no oficialista o no, y simplifica los discursos. Al gobierno de ese traje le queda más cómodo porque por la vía del control de oferta también le quita peso a ese discolagio o a la autoflagelancia, ¿no?, que tanto sufrieron Bachelet, Lagos, ¿no es cierto?, incluso el propio Frey. Claro, por la vía de regular la oferta, obviamente que el discolaje queda muy marginalizado, ¿no? Estamos hablando de que en materia de alcalde y de gobernador
son los herederos de la lista del pueblo y algo más hacia la izquierda y algunos elementos hacia la derecha. O sea, el discolaje de ambos lados va a quedar muy reducido a lo que había sido las últimas dos quizás justas electorales, bueno, ambas del 2021, ¿no? La de mayo y la de noviembre, donde al revés, ¿no? Fue full dispersión, donde tuvimos una cantidad insólita y récord de candidatos en cada uno de los cargos en disputa. Digamos en todo caso que en el ciclo inmediatamente anterior a ese discolaje, o por así decirlo, los desafiantes de lado y lado fueron los que llevaron el pandero. O sea, por un lado, republicano y antes... Los discursos de la autoflagelancia de cada sector. Hoy día sí, yo creo que hoy día, primero por el efecto novedad, ya fueron, ¿no? Ya fue la novedad, ¿no? Y tanto la lista del pueblo como lo que significó la irrupción de republicanos en la elección de mayo del año pasado, y las personas también se formaron un poco una imagen de su desempeño en situaciones de poder. Ahora, esta es una elección, sobre todo la de alcalde y gobernador, es una elección distinta, pero que de alguna manera, como dices tú, de manera no forzosa, sino más cultural, se ha entendido a agrupar, ¿no? Hay la sensación de unidad, en los discursos de unidad o de candidato único o de no perder votos en una competencia, está dominando ambos bloques, ¿no? Izquierdas y derechas. Y prácticamente le ha dejado al centro la opción de tener que tomar decisiones, y la democracia cristiana se fue con la izquierda, y Amarillo y Demócrata se fue con la derecha, ¿no? Entonces hay una alianza de centro-derecha hoy día, y hay una alianza también de izquierda con elementos de centro-izquierda, para efectuar esta elección. Ahora, por otro lado, eso que desde lo electoral aparece como estratégicamente correcto, vive la tensión de lo que estamos comentando, ¿no? Tanto en el gobierno, en el oficialismo, están estos dos discursos en pugna, ¿no? Está toda estrategia de morir con las botas puestas, con el lenguaje propio, o el discurso de la normalidad, y también en la derecha, ¿no? Una derecha que busca más el fracaso del gobierno, y otra que dice, bueno, mira, hay que ir despejando ciertos temas, ¿no? La reforma previsional, los temas de seguridad no pueden esperar, ¿no? No podemos esperar 2 años a hacer gobierno para que empezar a revertir la situación económica o la situación en materia de seguridad. Hay que empezar a aprobar leyes, hay que empezar a trabajar desde ya, que no implica no definirse como una alternativa. Lucho, ¿qué te dicen a ti los números que has podido ver? Esta idea que hoy día tiene cierta clase política respecto de que lo que viene, lo que está de moda hoy día es la experiencia, la moderación, lo fome, ¿ya? Versus el vértigo, que es de donde veníamos. O sea, que efectivamente la gente se cansó del vértigo, por lo tanto ahora va a ir hacia aquello que parezca más adusto, moderado, etc. ¿Eso es, como dicen los ciúticos, un wishful thinking, o efectivamente se ampara en algún dato de la realidad que pueda ser medido? No, bueno, los datos de la realidad, o sea, está lleno de datos de la realidad que están mostrando que la estabilidad, siento yo, en las preocupaciones. Creo que, no sé si habíamos tenido un periodo, no, en realidad es probable que hayamos tenido también periodos largos, pero ya llevamos un buen periodo, unos 2 o 3 años, donde la agenda se estabilizó en 2 o 3 temas y no ha salido de ahí, digamos, ¿no? La agenda real de preocupación y transversal. O sea, todos los temas de inseguridad está completamente instalado, y todos los temas de precariedad económica, me parece que están. Justo acababa de ver también muchos datos que en una reunión de la Asociación de Empresas de Investigación de Mercado, y mostraba cómo la sensación de precariedad de la gente, de sentirse vulnerable en todos los sentidos, lo que queramos decir en términos económicos, de seguridad, había crecido de una manera súper preocupante. Entonces, siento yo que eso setea una expectativa respecto para lo que tengo oídos, digamos. Siento yo que la capacidad de instalar cualquier tema es súper difícil, digamos, pasando por ahí. Y a su vez, cualquier cosa que vaya pasando y que me hable de eso, en el lenguaje, casi en el lenguaje que sea, incluso con virulencia, con agresividad, incluso traspasando cualquier código, tiene mucho efecto, digamos. Entonces,
me da la sensación de que los números son bastante estables en ese sentido y que obligan a una cierta... como que la gente no se puede poner, o sea, en términos temáticos no te puedes poner tan creativo, pero te obliga a pasar a que cada uno de tus mensajes que tenga que ver con cualquier ámbito, ya sea de gobierno, político, electoral, etcétera, tenga que pasar por esos lados. Ahora, la inseguridad, que puede ser un dato, digamos, podría tener al menos dos grandes formas de satisfacerse, por la vía de la vehemencia, como dices tú, que podrían ser liderazgos que sean muy frontales, pero que también te genera una cierta inestabilidad. O sea, alguien que estira mucho la cuerda para donde sea, ¿cierto? También genera una cierta inestabilidad, y por otro lado puede ser la mesura, la experiencia. O sea, hay que ver qué es lo que transmite finalmente más seguridad, porque no necesariamente es que esto sea carrera corrida y que por lo tanto la única posibilidad sea, como hacía un parlamentario hoy muy importante en la mesa, ponerse una estrellita de sheriff, ¿cierto? Y solamente declarar que se va a hacer un perro contra la delincuencia, ¿o no, Gonzalo? Sin duda, aquí hay un elemento, como le decía Lucho muy bien, el elemento credibilidad, ¿no? O sea, obviamente que hay dos temas de agenda que ya, es verdad, se han estabilizado los últimos 2 años, que son la agenda de seguridad en general, en todas sus vertientes, porque hablamos de seguridad, pero está la seguridad que tiene que ver con el crimen, y después tenemos el crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. O sea, todo eso es una agenda de seguridad que es variada, ¿no? Se expresa de manera diversa, pero es un pack. Al final, en temas de seguridad que tienen, de alguna manera, con un sentimiento de vulnerabilidad, de inseguridad muy profundo a las personas. Pero y ahí juega el elemento de credibilidad, ¿no? Porque, claro, uno puede escuchar a todos cantando la misma canción, pero con qué convicción, de qué manera la hacen propia, de qué manera logran convencer, ¿no?, al electorado de que sí se van a jugar por esos temas. Ahora, y volviendo un poco a lo que es la cuenta, yo no tengo ninguna duda que la cuenta pública va a tener elementos de seguridad, elementos de crecimiento. El punto es, y lo que el presidente ahí yo creo que se juega, es su rol frente al ciclo electoral. Esa es la verdad. En el metamensaje, más allá de la cuenta pública, rendir cuentas, que tiene que hacerlo, de clavar sus banderas, de satisfacer las pequeñas audiencias, todo eso, lo que de verdad se juega, si tú me preguntas, el presidente Gabriel Boric el sábado, es quién va a ser él durante el ciclo electoral. Si va a ser protagonista o va a quedar fuera del protagonismo. Tiene una opción, aquí no solo juega el deseo de él, ¿no? Hemos visto cómo han sufrido algunos presidentes que han quedado fuera del ciclo electoral, ¿no? Absolutamente marginalizados, y otros que han tratado de transformarse en ese gran elector, en ese juez, ¿no?, entre estas dos almas que se disputan un mensaje, y la verdad que eso va asociado a la pérdida de poder relativo, ¿no? Porque si el presidente no logra instalarse bien frente a lo que viene, que es el ciclo electoral, o sea, no solamente no lo va a mover en ninguna paloma, como tristemente le puede haber pasado a más de un presidente, sino que en el fondo no va a ser un actor que tenga muchos soldados, mucho apoyo para sacar adelante las o la reformas que quiera hacer, ¿no?, en este año y medio que le queda. ¿Cómo ves tú Lucho? Sí, no, me gustaría como comentarte y también tener tu opinión, Camilo, y en función de lo que dice Gonzalo, porque otra cosa particular del presidente Boric es la estabilidad de su apoyo, digamos, que es llamativo. Es realmente sorprendente, digamos, es realmente sorprendente contra viento y marea, como decía esa. Entonces, me llama la atención. Valió con la semana del perro matapaco, eso sí, pero volvió. Le duró, sí. La gente, probablemente un par de personas se sintieron, digamos, pero luego volvieron, digamos. Es sorprendente esa estabilidad. Entonces me llama la atención y me genera la pregunta también en términos de lo que estaba planteando Gonzalo, con expresidentes que estaban sometidos a vaivenes de aprobación y que estaban tratando de colgarse a los medios y agarrar cada una de las olas que podían pasar. Boric pareciera que no está en eso, o quizás pudiera tener incluso la ilusión de que está más allá de eso, no lo creo, digamos, pero me llama la atención de esa estabilidad, y creo que esa misma estabilidad le da probablemente una participación o un ticket en esta fiesta que estabas mencionando tú, digamos.
en tener una participación en la definición del escenario que viene ahora. Es que bueno, esa es la gran duda que se instala ahora a la vuelta de la esquina cuando ya comienzan a aparecer los candidatos, porque Boric no puede ser candidato y esa es una limitación del presidente y por lo tanto el ciclo electoral se acerca y las definiciones de quién va a ser el que lleve esa bandera comienzan a ser cada vez más relevantes para los partidos, para las coaliciones y ahí está instalada una duda que yo creo que todavía no la podemos resolver. Yo les voy a preguntar a ustedes qué es lo que creen en cada uno de los casos, pero la duda es ¿quién es ese 30%? Basta con que el presidente dé una señal de quién es su candidato al estilo del dedazo mexicano y eso inmediatamente se va a ese 30% o ese 30% es más bien íntegramente de quienes esperan, que tienen confianza en que, como hacía Bachelet muy bien en su tiempo, tienen la confianza de que el presidente quería hacer una cosa y que si no la hizo fue porque la realidad le dijo, pero siguen estando ahí, en el ámbito de las aspiraciones de lo que quería hacer el presidente, o más bien en el ámbito de lo que el gobierno finalmente terminó haciendo. Y de ahí va, obviamente, a dirimirse esta duda sobre cuál de esas dos almas, cuál de los candidatos que las encarnen, ¿cierto?, va a tener efectivamente la opción de partir con un piso cercano a ese 30% irredento del presidente. Pero esa pregunta se las voy a hacer sobre cómo se imaginan esa configuración de los 4/4 después de que vayamos ahora a una pequeña pausa, porque así es la radio. Nosotros ahora, Gonzalo, tenemos comerciales. Así que tenemos que... Bienvenido. A los comerciales. Como hacíamos en nuestro anterior podcast. ¡Ching! Ya, nos vemos a la vuelta. Escuchas Monos en Infinita. Breve pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita por la 100.1. Bueno, y estamos de regreso como en los antiguos programas radiales con la pregunta hecha. La pregunta hecha, y es, demos por bueno que hay 4/4. ¿Cómo se reparte la marraqueta? Exacto, demos por bueno que esta es una marraqueta. ¿Quién se queda con cada cilindro de la marraqueta? ¿Quién ves tú encabezando cada uno de esos cilindros, Gonzalo? Bueno, yo creo que aquí hay un cambio y tiene que ver con la dinámica propia del ciclo que vivimos, ¿no? Que partimos con un ciclo muy de una fuerza muy centrífuga, ¿no? De desorden, de caos, de algo nuevo, de experimentar, de que todo lo nuevo era bueno, no importa a cualquiera que se vistiera de nuevo, partidos nuevos, independientes, todo, a algo que defraudó en la primera convención, fue una gran derrota para lo nuevo y después de nuevo vino el Consejo Constitucional y una segunda derrota en este caso, para lo nuevo en el caso de la derecha, ¿no? Y hoy día hay un ambiente más de búsqueda si uno mira los liderazgos un poquito más atenuados, ¿no? Un poquito más sopesados en experiencia, trayectoria, pesa. Al chileno le gusta la sorpresa, pero no le gusta que lo anden sorprendiendo todo el rato, ¿no? O sea, una sorpresa. Pero que no lo asusten. Claro, pero es como que me anden sorprendiendo todo el rato, no, eso no. Sí. Y esa pequeña sutileza es quizás lo que le ha costado mucho entender a la política, ¿no? De decirle un poquito de estabilidad, ¿no? Un poquito de mirar un poquito más lejos de mañana, a que no todo puede ser definido en un momento crítico en una elección, sino que hay cosas que se mantienen, ¿no? Y ese ciclo un poco más de orden, de estabilidad, va a estar disputado, ¿no? Va a estar disputado por, de nuevo, las fuerzas que polarizan la política, que buscan radicalizarla. Entonces, son fenómenos que no se han ido, están ahí presentes, quizás no tienen la misma fuerza o el mismo impacto que tenían hace 2-3 años, pero siguen presentes. Pero póngale rostro. Y en eso, tanto lo que vimos como el surgimiento del Frente Amplio, el surgimiento del Partido Republicano, como por simplificar en términos de lo nuevo, los hijos de lo nuevo, los hijos de la polarización, de los discursos más radicalizados y de fragmentación o de identidad, van a tener una disputa respecto de lo que hoy día se quiera en el futuro, ¿no? Este discurso de mayor estabilidad que trata de recogerlo el gobierno es porque yo me imagino que ve, ¿no? Hay una audiencia reclamando, oiga, ¿sabe qué? Quiero perderme las noticias una semana y que no pase nada. O sea, ese es el país que se quiere, ¿no? Donde el derecho un poco a vivir tranquilo, a trabajar tranquilo, sea eso, ¿no? Que no pase nada, que las cosas fluyan, que cada uno pueda salir adelante, que no se nos transforme todo en algo que se termina de manera tan agónica, tan dramática.
Y en esa perspectiva, obviamente que ahí, tanto desde Chile Vamos como desde el socialismo democrático, van a salir a hacer esa disputa, esa oferta, ¿no? Ahora, un elemento que se nos olvida, porque somos buenos para meterle la cuchara, así, elementos nuevos a la sopa, ¿eh? Pero la elección municipal, es la primera elección de verdad con voto obligatorio. Cuando digo la primera elección de verdad, significa una elección de normalidad, ¿no? Cotidiana. Vamos a elegir alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales, representación política. No es un plebiscito, como los dos anteriores que vivimos, no es tampoco una elección única como la de consejeros constitucionales, donde era un sistema distinto, era todo era distinto. No, ahora es una elección normal de consejero alcalde, pero con voto obligatorio. No sabemos cómo se va a comportar casi un tercio del padrón, ¿no? O sea, no es poco, son casi 5 o 6 millones de personas las que por primera vez van a votar en una elección de alcalde. Recordemos además que en el antiguo sistema voluntario, las elecciones con menor participación justamente eran las de alcalde y concejales, incluía la de gobernadores, incluía la del 2021, que son una de las de más baja participación, yo diría junto con la del 2012. ¿Ah? Ahí se disputan la más baja participación. Entonces, y con las elecciones de algunos partidos. Bueno, es que ahí ya estamos en la microscópica del poder, ¿no? Ya no es la microfísica, es la microscópica. Pero el punto es eso, o sea, hay un elemento como el voto obligatorio que va a ser muy importante para entender ya cómo se definió este mapa de la marraqueta, como dices tú, ¿no? Si allá se quedó con un pedazo más grande, aquí no se va a quedar con un pedazo más chico, y qué proyección tiene para el próximo año, ¿no? Para la elección presidencial, porque obviamente que la lectura política de la elección de alcalde, a pesar que es una elección distinta y es local, la elección, la mirada política va a ser de derrota o de acierto, sobre todo por los expuestos que quedan. Entonces, el Frente Amplio no tiene muchos municipios, tiene solo 16 que reconoce como propios, pero son muy visibles y están en disputa, ¿no? Y lo que pasa en Viña y lo que pasa en Ñuñoa, como pocas veces, va a ser un lugar donde se va a medir qué capacidad tuvo o no el Frente Amplio. Cuánto van a pesar los partidos y por lo tanto a partir de ese rebaraje, ¿cierto? Van a pedir su espacio en la mesa. Pero es muy probable, ¿cierto? Que esos partidos igual vayan a una definición por candidatura, no sé si única, digamos, pero representativa, cuando lleguen a la presidencial. Pero yo creo que debería poner atención a un último fenómeno. La democracia cristiana tiene que ver qué tan bueno fue su negocio en el lote en que se metió, ¿no? Si logró defender los alcaldes que tenía, o en realidad quedó muy marginalizado, lo que si le va mal en la elección municipal, lo que implica que quizá ni siquiera sea invitado a la fiesta para la elección parlamentaria, ¿no? Lo que pasa hoy día no implica lo que pase mañana. Las necesidades son distintas. Y lo mismo le puede ocurrir a Amarillo y Demócratas, ¿no? Decirle, bueno, pactos por omisión que está teniendo con Chile Vamos, va a ver cuánto le rinden y qué proyección tiene para la elección de parlamentaria y presidencial, ¿no? Que ya hoy día veíamos algunos pequeños corcoveos, ¿no? Decir, hay gente que dice, no, mire, mejor a la primera vuelta, no a la primaria. Vamos a tener, yo creo que los efectos de la fragmentación y polarización están lejos de irse. Que vayan en retirada, que en mi opinión, no quiere decir que ya no estén surtiendo efecto. ¿Cómo la veis tú después de la esquiva descripción de Gonzalo? No le quiere poner nombre, es importante que el único que tiene candidata es él, porque hasta ahora Evelyn es la única candidata en este... No es la única, que vaya primera no significa que sea la única. La única candidata declarada, ¿no? Ah, ya, yo pensé que te referías a la candidata en la casa, también hay tiene candidata. No, sí, Miller está... O sea, yo creo que las prioridades son prioridades. Sí, es cierto, efectivo. ¿Cómo lo veis tú? ¿Tú veis más rostros dando vuelta para esta disputa? O sea, bueno, yo creo que yo me tomo del marco y coincido. Puede ser un poco fome coincidir tanto con Gonzalo en el sentido de que el tono que está predominando marca mucho el tipo de liderazgo, el tipo de expectativas y también refrena mucho a los sheriff y a los distintos cowboys, digamos, que les puedan interesar hacer un camino propio o lanzarse a la aventura, como hemos visto antes, digamos. Hasta esta altura, en elecciones anteriores ya teníamos siempre muchos actores que aparecían por fuera y con mucha fuerza o con mucha visibilidad al menos. Y hoy día me parece que todavía estamos viendo
relativamente muy poco de eso, porque precisamente lo que predomina es esta demanda de estabilidad amarrada a esta sensación de vulnerabilidad de la gente que no quiere más, por favor, no más sorpresas, digamos, tengamos un poco de estabilidad. Es llamativo, digamos, que el mismo gobierno o los ministros del socialismo democrático también, ese es el atributo o el concepto que están llamando, digamos, o del cual se están apropiando, digamos. Es probable que en algún focus group haya aparecido. Yo veo, a mí me llama la atención, bueno, a propósito de la estabilidad, en la derecha, el predominio de Matei, de la alcaldesa Matei, es demasiado claro, digamos, en todas las incluso todas las definiciones que uno ve. Es el equivalente al 30% de Boric. El equivalente al, claro, o sea, algo que se ha mantenido, que está ganando semanas y meses y se mantiene. Claro, y Gonzalo sin duda sabe mucho más de eso, pero al menos por lo que aparece en los medios, es ella quien tiene la última palabra en casi todas las disputas relevantes. Entonces, eso es una señal tremenda y muy mala, digamos, para los otros liderazgos como el de José Antonio Kast, que me parece que se ha desinflado bastante. Y al otro lado tenemos lo mismo. Yo veo, a mí me llama mucho la atención en la parte más del Frente Amplio, el liderazgo que todavía lo siento sólido, de Camila Vallejo, pero me parece también una figura muy atractiva la ministra Jara, la fuerza que tiene o la capacidad que tiene para convocar a la tribu con algunas frases. Me llamó la atención el otro día, o sea, cuando se despachó esta frase un poco a pito de cualquier otro tema, digamos, a las farmacias, digamos, que les dijo, no les bastó con coludirse. De golpe, llamando un poco a esa memoria emotiva de todo ese pueblo más frente amplista, que lo que el abuso lo tenían tatuado, digamos, tiene talento, tiene hombro, digamos. Hay un talento interesante. Tiene ciertas trazas o notas, como diría un catador de vino, tienen notas a Bachelet también. Claro. Tiene una cosita, ¿no? Sí, me parece un personaje súper interesante. Y en el otro lado, yo lo veo muy, muy tibio. Precisamente el concepto de la estabilidad no es muy sexy, digamos, ¿no? Precisamente para levantarla, uno puede empatizar, pero digamos, a mí me parece que es la ministra Toá la que representa todavía con más propiedad ese mundo, digamos, y que conecta un presente y un pasado más de manera como que lo materializa, por decirlo, en sí misma, pero al mismo tiempo, digamos, su tono, digamos, no quiere entrar, no entra en ninguna pelea, digamos, no hace esto que hace la ministra Jara, digamos, no le veo. Los candidatos necesitan un contrincante, digamos, necesitan alguien con quien trenzarse, digamos, a alguien a quien pegarle, digamos. Entonces no se ve eso, digamos, no se ve ese apetito, digamos. Y algo de eso brilla en los ojos de la ministra Jara, por lo menos me llamó la atención, digamos. Oye, Gonzalo, para ese mundo que ya perfila Luis, porque por un lado está el gobierno, ¿cierto? Y estamos más o menos todos conscientes de que el gobierno de a poco va a ir perdiendo centralidad y comienzan a ganar centralidad los que vayan a querer ser los portadores del oficialismo con miras a la elección. Aunque sean 4, 5, 6 almas las que lleguen, esos van a ser los que van a empezar a arrastrar el carro. ¿Para quién es más incómodo el incómodo señor Jadwe? ¿Para las dos candidatas o precandidatas o protocandidatas comunistas? ¿Es más incómoda para el gobierno y para quien quiera enarbolar el discurso de estabilidad, como bien sale a enfrentarlo, por ejemplo, en su minuto Monsalve? Porque Jadwe puede levantar muchos anticuerpos, pero colado no pasa. Claro. Y tiene talento para posar los ojos sobre sí. Y si bien hoy día los posa por un elemento negativo, como es su presencia ante la justicia, lo hace con gente llegando, parando el tránsito, o sea, tiene carne de estatua o conciencia de figura, ¿no? Sí, yo creo que el incómodo señor Jadwe, ¿no? Para el oficialismo, yo creo que primero al que le abre una tremenda oportunidad al propio presidente Gabriel Boric, ¿no?
recordemos ya, para la primaria presidencial del 2021, él usó a Jadwe para aparecer como alguien moderado, demócrata de carta cabal, y construyó su contraste respecto de todas las dudas que habría respecto a Jadwe, ¿no? Libertad de expresión, ¿no es cierto? La ley de medios, todo eso lo usó a favor, ¿no? Y de alguna manera lo hizo muy efectivo. Gabriel Boric terminó ganando, ¿no? Con distancia esa primaria. Y recordemos que Jadwe se transformó en un crítico permanente. Entonces, que tu principal crítico por la izquierda hoy día aparezca formalizado, yo no sé si hay tanta gente triste en el segundo piso. ¿Ah? Ahora hago la diferencia respecto de lo que implica el Partido Comunista, y esta es una decisión que de repente podríamos darle una vuelta, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido alcaldes formalizados, prácticamente todos los sectores, prácticamente todos los partidos, pero creo yo que lo que hizo el Partido Comunista, que de arrastrar o de la procesión que realizó, de alguna manera amarró su suerte a la de Jadwe. Eso sí, creo yo, tensionó tanto a los ministros como a la ministra Camila Vallejo. Hoy día, yo la escuché hoy día temprano, ¿no? En la mañana, y estaba muy enredada dando explicaciones de respecto de la distancia, de respecto del apoyo, de lo que le gustaría, que a ella no le hubiera gustado que los diputados comunistas fueran, pero bueno, si fueron, tienen todo el derecho. Es una orilla muy delgadita por la que le toca caminar, ¿no? Y ella asume que es su militancia la que dirige todas las miradas hacia ella. Lo mismo le pasa a Jadwe, lo mismo le pasa a Cataldo, ¿no? En general, las figuras del Partido Comunista, que son por la decisión del partido, no de Jadwe, ¿eh? Por la decisión del partido, de alguna manera sienten como que la fuerza de gravedad se lo está llevando hacia tener que aparecer en una defensa corporativa de Jadwe y asimilados a lo que significó, bueno, los graves delitos por los que está siendo investigado y formalizado. Ahora, para el presidente y para el Frente Amplio, que también vivió su propio vía crucis con el Partido Comunista en silencio, ¿no? También está guardando un respetuoso silencio, pero no están tan incómodos, creo yo, ¿no? Que el principal crítico por la izquierda, o alguien que sí lo podría haber desbordado, es lo que insinúa el propio Jadwe en su defensa, ¿no? Que desde altos lugares de Palacio, ¿no? Habían conjurado todos los mecanismos necesarios para sacarlo de la carrera presidencial. Puede ser también un funeral vikingo lo que está haciendo el PC, ¿eh? O sea, mira, vamos aquí porque no van sus principales figuras tampoco, va el establishment del PC. No sé, yo vi, estaba bien floreado para lo que... O sea, de partido, solo por poner una traza en este dibujo, ¿no? El gran Juan Andrés Lago, ¿no? Sí, pero el asesor, el famoso asesor del gobierno en el Ministerio del Interior, estaba ahí. No, me refería al rating, no al cargo, digamos. Cargos altos habían, pero sus principales figuras desde el punto de vista rating, que los saque más allá de lo que es el PC, digamos, no había. Pero bueno, Lucho, ¿qué opináis? No, bueno, no vamos ahora a descubrir el pragmatismo del PC, digamos. O sea, claramente, como dice Gonzalo, no sé, aquí solo podemos especular, digamos, pero no sé si habrá gente tan triste, digamos, en el segundo piso, pero también lo mismo eventualmente podría decirse en el mismo PC. Yo tengo la sensación de que eventualmente puede ser más bien un poco un funeral vikingo, una manera de ir viendo de a poco cómo va saliendo de escena, digamos. Creo que es muy poco probable que Jadwe sea un factor, digamos, en lo que viene, digamos. Hemos visto, y probablemente el público ya ha visto muchos de estos desfiles, digamos, de políticos, figuras políticas en tribunales. Se vuelve un poco parte del paisaje, digamos. Y no sé, no tengo la sensación de que incluso antes de esto Jadwe hubiese estado posicionado de manera relevante como una carta presidencial, digamos. Por lo menos podía aspirar a tener la primera opción de ser quien portara el estandarte de si me hubieran elegido a mí, no se habrían quedado todas estas cosas sin hacer. O sea, es como en definitiva el que no tuvo contrafactual, ¿cierto? Él era una oferta política para el mismo mundo con otra radicalidad y por lo tanto todos aquellos que sientan que este gobierno no ha sido suficientemente de izquierda podían ver en él una alternativa.
No, sin duda, o sea, sin duda, pero sin duda ese es el discurso, pero me da la sensación de que ese discurso no ha tenido y no ha tenido tanto rebote, precisamente también porque hay otras figuras, digamos, han emergido otras figuras en la primera línea de visibilidad del partido, digamos, están eventualmente como nunca, y creo que eso es un cierto, le da un cierto homenaje de visión estratégica a Tellier, digamos, que nunca sacrificó, digamos, un cierto tratar de salvar a alguien en particular versus seguir avanzando sin transar en posicionar, en ganar más espacios, en ganar más cargos, cupos y poner una mayor cantidad de figuras. Hay muchas otras figuras. Si fuera solo esa la figura del Partido Comunista, obviamente me parece que la situación sería completamente distinta, pero tenemos alcaldesas, tenemos dos ministras muy relevantes. No había sido tan grande como ahora, desde el punto de vista de su presencia institucional. Desde el punto de vista de su presencia institucional, de su visibilidad, y eso hace un escenario completamente distinto, y yo creo que eso explica un poco el discurso. Unidad Popular, dice usted, porque durante la Unidad Popular sí tuvieron mucho más ministros cargos. Sí. Nos refiero a este ciclo del PC. Sí. No, claro, post Gladys Marín, digamos. Entonces, claro. Claramente yo creo que eso configura y explica en buena parte, digamos, ese discurso al que hacía alusión Gonzalo, de una cierta distancia, digamos, institucional nuevamente, valga la redundancia, de la ministra Vallejo, por ejemplo. Oigan, y ustedes, a diferencia de lo que pasa con algunas empresas de encuesta, ¿ven como probable, posible un escenario de retorno de Bachelet en este cóctel? Bueno, ella es una oferta de continuidad histórica, de estabilidad en sí misma, ¿no? Sería ahora. Si hay algo que siempre en esta renuncia parcial o mayor o más limitada, que la duda que hay dentro del gobierno respecto a lo que quería hacer, el gobierno que venía a transformarlo todo, a refundar Chile, ¿no es cierto? Que Boric venía a cambiarlo todo. Bueno, ya la lápida es la candidatura de Bachelet, porque es lo simbólico, ¿no? Es como, mire, sabe que en realidad no cambió nada. Volvimos al 2005, volvimos al ciclo, no hay otra persona. Pero ella sí tiene eso, ¿no? Ella no es disruptiva, no es revolucionaria, no es vértigo. Ella de estabilidad, de alguna manera, ofrece cierto avance, conecta con un mundo progresista sin necesariamente la radicalidad ni la imaginería, ¿no? Propia de ese mundo. Pero sí conecta, ¿no? Y extrañamente desde el origen, ¿no? Recordemos que como ministra de Defensa, esa articulación entre Fuerzas Armadas y progresismo que lo logró bastante exitosamente. De hecho, las Fuerzas Armadas no hubo tanque ni avión que no le prestaran, digamos, o sea, le prestaron todo lo que tenían para que se carabinero, ¿no? O sea, con todo ahí, ¿por qué? Porque había una relación de cierta confianza. ¿Tú la veís? ¿O es fumar de la mala nomás, Lucho? Yo creo que hay dos lecturas en tu pregunta. Uno, de si hay una condición de posibilidad dada lo que ella representa. Y yo creo que ahí la respuesta es indudablemente sí, porque precisamente por todo lo que hemos hablado, digamos, es precisamente la idea de estabilidad y una idea que incluso Boric me parece que no y el gobierno no han explotado, han tratado de apropiarse, pero no han explotado del todo, que es esta idea de cuidado, digamos, de esta cosa más maternal, cuidado en un momento donde la gente siente en muchas dimensiones mucha vulnerabilidad, y la figura de ella quedó marcada por una cierta voluntad de cuidar y de acoger y de hacer, al menos, comillas, su mejor esfuerzo cuando la situación, las vacas estaban flacas post-crisis, digamos. Por eso hay, y en términos económicos también,
creo que podemos estar en una situación relativamente similar en términos de la percepción de las personas. Ahora, en términos si ella misma, más allá de lo que ella representa, digamos, esté disponible, bueno, no sé. Ustedes conocen más, digamos, pero la tentación y la droga de... Son drogas duras. De mantenerse, la política es una droga dura y además, sobre todo, no habiendo alguien claramente disponible, sin duda que va a ser un factor. Ahora sí, en una segunda lectura del el caso Bachelet, ¿no? En términos de una tercera opción presidencial, ya para el mundo, hay un mundo que ya se jubila sin debutar, ¿no? O sea, claro, ya. Carolina Toá, los Ricardo Lagos Weber, o sea, que ya se acercan a los 60 años sin haber nunca logrado estar con el protagonismo necesario para ser candidato, siquiera, ¿no? Claro. Entonces... Vamos a tildar la generación PGU. Daron directamente la banca a la PGU, a cobrar la PGU. Pero garantizada universal. Pero lo que sí... lo que pasa es que yo creo que Bachelet solo va a ser candidata si ve alguna opción de ganar. Ella no es una candidata para perder. O sea, como hay otras que sí están dispuestas a ser candidatos, incluso perdiendo, ¿no? Matei está demostrando que no es mal negocio. Y no es la primera que lo demuestra. O sea, sí, claro. Pero cuando ya fuiste 2 veces presidenta, yo creo que la segunda vez bastaba que dijera que sí para que fuera presidenta, entonces era muy fácil la segunda vez, lo pasó muy mal sí la segunda vez, tuvo un costo importante para ella en todas las dimensiones, ¿no? Y por lo tanto esta tercera yo no la veo yendo a perder, como a salvar las banderas de algo que ella no tampoco se ha sentido tan parte. Ese es un rol más para alguien como Camila Vallejo, como Carolina Toá, alguien que ha sido parte, ¿no?, de este gobierno y que diga, bueno, aquí hay que levantar las banderas, hay que dar la pelea que hay que dar, y seguramente para ella va a ser su primera candidatura, no la última. Pero en el caso de Bachelet, terminar el ciclo en esa lógica me parece que sería algo, no sé, impensable, ¿no? Ahora, si llega a haber un poquito de luz, yo creo que es imparable, por otro lado. O sea, ella ha demostrado la capacidad como para hacer desaparecer todo lo en su entorno, sus competencias, y terminar instalándose, ¿no? Partiendo por el Partido Socialista y después, obviamente, en el propio Frente Amplio. Hay mucha gente que la miraría con bastante simpatía. Oigan, y de afuera, última pregunta, ¿y de afuera? Porque han nombrado ministros, ministras, de afuera, gente que pulule por ahí, no se ve, ¿no? O sea, desde la disrupción total, así como que alguien que salte de la televisión o alguien que salte... No necesariamente que sea disruptivo, O sea, puede ser que esté afuera mirando y que pueda sintetizar alguna de las ofertas que andan dando vueltas. ¿Como Andrea Lamán, dice usted? Todo lo que se llama tener un trauma, Como vuelve a la mente la UDI permanentemente. No, yo pensé que iba a decir Naya Fácil, algo así, digamos. Claro, como, de otros mundos, dice usted ya. Claro, un futbolista retirado o algo así, ¿no? Pero a la mano. ¿Cómo conversa el malestar que permanece respecto del sistema político en general con este nuevo necesidad de estabilidad, ¿no? De no ponerle ficha a cualquier cosa, porque ya se sabe que eso se paga con consecuencias, que todo puede ser, cualquier cosa es mejor que lo que hay. Es un discurso que es caro, sobre todo para los sectores más vulnerables. Lo hemos pagado mal estos últimos 4 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo, yo creo que de haber cosas nuevas, el requisito de la estabilidad les queda complejo para la disrupción, ¿no? Para algo que venga de fuera del sistema o que venga a impugnarlo directamente, ¿no? Pero lo que sí, ese discurso lo estamos viendo, se va a aprobar en la elección municipal, sí, va a haber representantes de ese discurso más de impugnación. Vamos a ver con qué resultado. Oye, Gonzalo, y una duda, tú que conocís mejor el paño, ¿en el mundo republicano la única opción es José Antonio Cast o ellos podrían inventar un profe Silva, no sé, Yo creo que me voy a aventurar con esto, pero yo creo que José Antonio Cast no ha logrado responder por qué va a ser candidato por tercera vez. Y mientras no tenga una buena respuesta para eso, yo no descarto que entienda que quizá hoy día el escenario no se está configurando para una tercera vez, que es como la de la consolidación, ¿no? Como decir, ya, mira, avancé 2 veces, ahora me toca ganar. No se ve eso. Y por lo tanto puede ser de que le abra la cancha para alguien distinto. Ahora, no veo a alguien con la capacidad que tiene él para sostener lo que parece ser su preocupación número 1 hoy día, que es
un partido con presencia nacional y con alcaldes, con concejales, que disputen, ¿no es cierto?, una parte del electorado de derecha consistentemente. No veo a alguien capaz de empujar ese carro que no sea José Antonio Cast. Aunque esta tercera vez le puede pasar la cuenta, digamos. Luis, ¿a ti se te asoma alguien por ahí o vamos a quedarnos con los nombres tradicionales? Yo creo que hay poco espacio, que creo que antes, en las elecciones anteriores, siempre había habido espacio para las figuras emergentes, incluso no necesariamente para ganar, pero para hacer hacer alguna ganancia importante política en ese caso. Sí. Hoy día ese espacio está mucho más acotado, digamos, precisamente porque la demanda es otra, digamos, la demanda es más de estabilidad, es más de lo conocido, y si bien todas las elecciones de alguna manera se tratan acerca del cambio, digamos, qué significa el cambio, y hay que darle una semántica, digamos, y un sentido al cambio. Para esta vez el cambio siempre va a tener que ver, precisamente quiero decir que tiene que ver con algo mucho menos disruptivo que en otras ocasiones. Entonces eso cierra mucho el espacio para las figuras llamativas, digamos. Ya no quedan más personajes de los Venegas para seguir sacando y metiendo al ruedo político o del fútbol entonces me parece que esto se va a jugar un poco más entre los profesionales, me parece. Entonces va a ser una elección más bien fome. Está fome hace rato, digamos, sí. ¿no? Estabilidad, algunos le encuentran fome la estabilidad, pero bueno, a veces es como contracultural, pero... ¿Se acuerdan de la promesa de la Rúa, no? Eran de la Ruazo, claro. De la Rueda, cuando decía, algunos dicen que soy fome. Era fome, pero del verbo fome, efectivamente. Claro, lo decía de una manera particularmente fome. Sí. Además, el contraste con Menem era total, ¿no? Con el Ferrari rojo de Menem, ¿no? Y el señor de la Rúa con su traje gris. Pero bueno, hay veces que también uno no quiere tanta estridencia siempre, ¿no? A veces un minuto de paz. Igual, dicho eso, todo es posible, digamos, siempre no, nos vamos a guardar una ficha de que, pero lo que estamos diciendo es que al día de hoy, que de hecho la agenda nos permite hablar en un programa completo que ahora llega a su fin, prácticamente sin visitar al presidente, que es el que va a hablar el día, algo hay de que ya comienzan a desgranarse, ¿cierto?, estos choclos que probablemente en un par de meses ya sí van a tener que tener nombres un poquito al ruedo, y vamos a ver qué tan lejos estamos en esta tesis de que van a ser la mayoría de los candidatos fomes. Querido Luis Argandoña, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros en este Mono en Infinita. Nosotros con Gonzalo Miru la próxima semana vamos a volver a estar con nuestra queridísima conductora. Oye, Amán, es imperdible ese programa, que si nos cuenta la mitad de la aventura de su viaje, yo creo que no es un imperdible en sí mismo el programa. Sí, deberíamos hacerle un off and on. Pues, los mejores datos. Excelente, Connie. Ya, y nos vemos entonces la próxima semana en otro Monos en Infinita. Gracias, Luis. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chau. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con la conducción de Camilo Férez, el estilo mordaz y descarnado de Gonzalo Miller y la participación especial de Luis Argandoña por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.